4206-7177-20055582 las vías de comunicación. Y estamos con una comunicación directa con Letieri. ¿Cómo estás, Letieri? Muy buenas tardes, Alejo González te habla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Por favor, al contrario, siempre es un placer. Bien, Letieri, económicamente venimos con un montón de cosas, o sea, amenazas a Vidal, amenazas a Macri. ¿Cómo está la situación? Porque la vamos analizando programa tras programa, ¿viste? Para ver si podemos tener un poquito de esperanza y suben algunos niveles en algunas cosas durante los días que pasan. Mirá, yo creo que la verdad que estamos en un proceso de profundización de una crisis que se inició con la asunción de Cambiemos y que claramente es la consecuencia natural de las políticas que se implementaron, ¿no? Me parece que en este momento el gobierno está afrontando la instancia más crítica y de hecho creo que lo que está en juego ahora, sin ser alarmistas, es casi, podríamos decir, la gobernabilidad, porque evidentemente los indicadores que están apareciendo en términos de disminución de la actividad industrial, de desocupación, de población ocupada, de endeudamiento, de conflictividad social, de exclusión, están marcando como rápidamente esta gestión ha sido capaz de destruir, no vamos a decir el trabajo de una década, porque en realidad desde 2012 los indicadores empezaron a desmejorar, pero realmente podemos advertir que hubo un proceso inédito en términos de la velocidad de la destrucción de la economía y del agravamiento de la situación social. Sí, Alberto, el otro día hubo una escena en la plaza donde los agricultores empezaron a regalar frutas y se vio una escena donde yo creo que hace muchos años que no se ve la desesperación de la gente por una manzana. Sí, yo creo que sí, lo que se ha visto es el espectáculo, la peor cara del hambre en la sociedad, ¿no? Y creo que en realidad a veces encontramos que este gobierno ha trabajado fundamentalmente muy bien en lo que tiene que ver con conseguir el respaldo de los medios para cubrir en buena medida la cara más indeseable de su política. Pero evidentemente la magia tiene un límite, la capacidad de manipulación de la realidad de los medios tienen un límite y vemos creo que hay dos o tres señales en esta semana que han sido fundamentales para ver la gravedad de la situación del gobierno. Una es esa, ¿no? Me parece que, es decir, no es que no supiéramos que había pobres, lo que no sabíamos era que había un 48% de pobres en nuestra sociedad, y lo que no habíamos visto era esta cara de la miseria presentada de un modo abrupto, ¿no? Me hace recordar a los gatos en las parrillas de Rosario de los años 90, ¿no? Eso por un lado, pero hubo escenas anteriores que pasaron desapercibidas, por ejemplo, cuando volcó un camión de carne y la gente fue directamente con cuchillos y trozó los animales y se los llevó a la casa, es decir, una situación muy muy grave, que a veces pasan desapercibidas, por ejemplo, las movilizaciones y el impacto que ha tenido el paro educativo de ayer, que los medios prácticamente no lo registran, o ayer mismo hubo una convocatoria de Cambiemos, donde es muy interesante porque se hizo una convocatoria a las 6 de la tarde en el Obelisco. Yo creo que más allá de los que lo convocaron por los medios no había nadie, creo que poca gente se animaría ahora públicamente a aparecer defendiendo al gobierno, si no es por intereses muy concretos. Y lo impresionante era que hasta publicaron en las redes sociales los teléfonos, los celulares a los que tenían que comunicarse para poder acceder a los micros gratuitos que se estaban colocando desde distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, aquella vieja política de Cambiemos decía que venía a cambiar, no lo ha hecho, ha tratado sin éxito de recurrir a esos canales, a esas prácticas, y para peor, digamos, la contrapartida es que el resultado económico es nefasto. Seguro. Nosotros estuvimos en una conferencia de prensa que hizo el Frente Renovador acá en Avellaneda, y le habíamos preguntado nosotros sobre la grieta, o sea, el macrismo, o sea, Mauricio Macri, una de las propuestas de campaña de él era cerrar la grieta. Nosotros le habíamos preguntado y en realidad lo que dicen es que están agrandándola mucho más.
Vos sabés que no se escuchó mucho porque aquí hubo un poquito de ruido Sí. y una... Sí, no, te decía que hablaban, una de los ejes de campaña de Mauricio Macri fue cerrar la grieta y hablar con todos y estar con todos y unir al país. Y en esa pregunta le preguntábamos qué pensaba y dice que en realidad Mauricio Macri lo que hizo fue agrandar muchísimo más la grieta, profundizarla más. Bueno, naturalmente, yo creo que en realidad, mira, es algo que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, ya desde antes de la elección, ¿no? Me parece que hay dos espacios políticos radicalizados. Uno es el kirchnerismo, el cristinismo, no el kirchnerismo, Ujú. sino el kirchnerismo con el cristinismo con las agrupaciones juveniles características, Carta Abierta, ahora el Instituto Patria y demás. Del otro lado, el PRO, que claramente han apuntado a radicalizar la política para impedir la existencia o en todo caso que se consoliden opciones alternativas de diálogo y de consenso social. Entonces son dos visiones radicalizadas que se necesitan mutuamente y es por esto que en realidad no pueden vivir sin el conflicto. Entonces mientras encontramos los espacios del PJ, el radicalismo, el socialismo, el Frente Renovador, que apuntan a llevar adelante una política en términos de adversario y en términos de acompañar y de criticar según cuáles sean los puntos de vista, tenemos una visión radicalizada que es la que plantean estas fuerzas políticas, que es la de justamente oponerse a todo o por el contrario imponer del modo que sea sus puntos de vista. Bien, uno de los puntos que uno ve y nota en los medios de comunicación, hablando de lo que decías vos también, cada vez que aparece una situación complicada aparece una investigación de Cristina. O sea, Sí. esto en algún momento, la sensación que da es como que ya también se está agotando, la gente ya tampoco tiene tanta paciencia y como que en algún momento va a tener que desaparecer la máscara y la gente va a ver la realidad del país. Yo creo que sí, en realidad fíjate que este es un juego que forma parte de la lógica que decíamos antes, porque la aparición de estos videos, para quienes respaldan a Cristina y a las agrupaciones de su espacio, en realidad no son tomados como otra cosa más que como formas de conspiración, de manipulación de la justicia y demás para perjudicar su liderazgo, y por eso lo ayudan a consolidarse aún más, digamos. Ujú. Yo creo que nada sería más letal para este gobierno que la imagen de Cristina presa, cosa que no se animaría a hacer nunca, Claro. salvo que la justicia se le escape de las manos. Y por el otro lado, ya que no puede mostrar resultados económicos concretos, efectivos, para sus votantes, no para las corporaciones que se han beneficiado muy claramente con las políticas económicas, entonces, bueno, lo que le ofrecen es pan y circo, ¿no? Y el circo lo aporta la justicia a través de estos procesamientos, que la mayoría de los casos son absurdos y es que es muy difícil Claro. llevar adelante. Y además, fíjate que a poco que se empiece a escarbar con cualquiera de las denuncias, ahí sale algún empresario vinculado a Macri, y las denuncias se frenan inmediatamente. Tal cual. Y hablando de justicia, el golpe judicial que recibió Mauricio Macri con el tema de el no al tarifazo le pegó fuertemente al gobierno, ¿no? Y lo intentan disimular de alguna manera. Sí, mira, eso era lo que nosotros ya veníamos diciendo, ¿no? Es decir, la justicia yo no creo que ni la justicia ni los inversores internacionales van a jugarse activamente por este gobierno hasta que este gobierno no demuestre que puede ganar una elección. Ujú. Y claramente, es decir, como cuando uno ve los indicadores sociales, ve cómo está creciendo el mal humor, está creciendo la animosidad social frente a una situación que ya está encontrando su límite frente a esto. Ujú. Entonces, evidentemente la justicia no va a querer quedar mal parada, y por esta razón que tomó una posición que vos fíjate que no es una posición de enfrentamiento al gobierno, simplemente le dijo cumpla la ley, llame a las audiencias y justifique por qué tiene que aumentar los precios. Eso no me parece que sea visto como una mirada opositora. En un primer momento, el gobierno trató de presentarse como víctima de la acción de la justicia, luego se dio cuenta que una cosa es tener una justicia neutra y otra cosa es tener una justicia en contra, Ujú. y por esa razón inmediatamente puso pies en polvorosa, ¿no? Que es lo que hace este gobierno, cuando ve que tiene un adversario que es más fuerte que él, inmediatamente recula. Claro, un poco lo que pasó acá en Avellaneda. El otro día se inauguró lo que es la droguería del sur, que es una inversión que viene ya desde los fondos del Bicentenario en Argentina, y Mauricio Macri lo presentó como una inversión que llegó a través de la gestión del macrismo.
Y esas son muchas de las cosas que se están utilizando, ¿no? De lo que fue la pesada herencia e inaugurar cosas de la pesada herencia. Sí, eso lo han hecho reiteradamente, lo ha hecho Macri, lo ha hecho la gobernadora también ahí en la provincia reiteradamente. En realidad no hay mucho que pueda mostrar este gobierno que haya hecho. Lo que ha hecho es recortar los distintos planes, subejecutar presupuestos y beneficiar a los empresarios amigos. Entonces, eso ha sido la política de Cambiemos en términos lisos y llanos. Pero a mí hay una declaración de Macri que me llama mucho la atención, que es esta que publica el otro día y luego baja abruptamente el portal de TN, donde él dice que está fatigado de gobernar, que bueno, que una cosa eran sus empresas, donde él daba indicaciones y se cumplían inmediatamente, y que ahora hay que negociar todo el tiempo, y que hay muchas marchas atrás, y que se pierde mucho tiempo gobernando, porque en definitiva hay que escuchar la opinión de todo el mundo. Mauricio Macri, así para una reflexión ya lo último, ¿sabía lo que se iba a encontrar? No estoy hablando de la economía del país, sino de gobernar un país. O sea, no es una empresa, es un país. O sea, ¿crees que estaba preparado, primero, físicamente y psicológicamente para afrontar esto? Mira, yo no soy un especialista. Si yo hiciera ese tipo de comentarios, me parecería como Nelson Castro cuando agarraba y planteaba el tema de la bipolaridad de Cristina. Ajá. Y él era médico, lo cual es mucho más grave todavía porque sabe que no puede darse un diagnóstico de ese modo. Claro. Yo creo que a la luz de los hechos uno puede pensar que se planteó esto como una especie de capricho, y que una vez que asume el capricho se da cuenta que el capricho tiene su lado bueno, que es el lado de la figuración pública, pero tiene otro costado que implica muchas más exigencias, y además que el hecho de que gobernar no necesariamente garantiza todos los paraguas legales que le había dado el hecho de permanecer prácticamente en las sombras. Entonces, tienen claro que, por ejemplo, el tema de los Panama Papers podrán mantenerse en la oscuridad mientras se sigue incrementando la pauta que se le da a determinados medios, o haya un cierto control sobre los medios de prensa, pero luego este tema se le va a volver necesariamente en contra, y además sabiendo cómo es la justicia, que cuando un gobierno empieza a demostrarse débil, empieza a actuar para congraciarse con quien lo va a suceder, entonces evidentemente las elecciones del año que viene van a ser determinantes, porque no solamente va a tener que temer la acción de la oposición política y sindical, sino fundamentalmente también la acción que pueda tener la justicia. Es verdad. Alberto, se nos pasó el tiempo, la verdad, pasa rapidísimo, como te digo, todos los programas, muchísimas gracias. El programa que viene vamos a estar analizando un poquito de lo que va a ser las encuestas y cómo se ve a Cristina, porque muchos hablan de que Cristina mide muy bien en la provincia de Buenos Aires. Bueno, como en todo caso hagamos una cosa, voy a tratar de pasar a saludarlos. Buenísimo, sería un placer. Con muchísimo gusto. Te mando un abrazo grande y los vemos la semana que viene, si Dios quiere. Así pasaba Alberto Letieri, historiador, como decimos siempre, y como dice la gente, es clarísimo para hablar y para explicar. Casi 17 horas 30 minutos, vamos a una tanda, ya volvemos con esto que es el tercer Ojo Noticias de Avellaneda. Extremo 90.9, la radio que vive al límite. Inicio, espacio publicitario.